el artículo 6 dice también: al Consejo Andino de Administración considerar la proposición I-14 respecto a terminar en el plazo de 3 años la creación de unidades. Podría leerse: termina de crearlas, o sea, concluye la creación, o sea, termina las que empezaste, o deja de hacerlo, ¿no? O sea, hay que ver, no sé si me explico. Redactarla diferente para que el sentido esté mucho más claro. Eso es, presidente. Muchas gracias, parlamentario. No sé si el jefe de gabinetes tiene alguna... No, presidente, solamente para ilustrar los honorarios parlamentarios. Efectivamente, de lo que se trata es que, como ustedes saben, en gran parte las críticas se han suscitado en torno a que el Parlamento no hace y que no ha presentado propuestas. El Parlamento ha presentado muchas propuestas y las mismas se han desconocido. Y la estructura jurídico-institucional de la comunidad andina establece que ellos tienen la obligación de considerarlas. Usted tiene razón, ellos pueden no considerarlas, pero al menos que las consideren. Es que el tema, el ejemplo más claro y más reciente es la propuesta del parlamentario Héctor Elí Rojas de norma comunitaria para crear el Consejo Consultivo de la Juventud. Ni siquiera han contestado si sí la van a considerar, si no la van a considerar, si no la aprobaron, si la recibieron siquiera. Entonces, un poco es decirles a que, al menos en esta ocasión, tengan en cuenta que la normativa les impone la obligación de considerarla, ¿no? No está diciendo que tiene que aprobarla, al menos de tenerlas en cuenta en el momento de debate. Es simplemente una ilustración, honorable presidente. Gracias. Gracias. Si no hay más observaciones, no sé si con las aportaciones que hemos hecho al documento aprobamos. Sí, de acuerdo. A ver, se somete a votación la... Por favor, levantar la mano, voto afirmativo. Sí, pero yo creo que debería haber una comisión que le eche una revisada. La mesa directiva lo vamos a revisar con la sugerencia. Aprobado, señor presidente, con las observaciones presentadas. Parlamentario Alberto Adriancén. Aprobado. Por unanimidad creo que aprobamos. Sí. Así es, señor presidente. Por favor, Hilaria, ¿no vota? Sí, sí va a votar, ¿no es cierto? Sí, votado. Ya. Concluido este pronunciamiento, esta recomendación, pasamos a la siguiente propuesta que viene de la comisión. Hay un pronunciamiento, señor presidente, que ha presentado un grupo de parlamentarios de la representación ecuatoriana con relación al apoyo a la decisión soberana del gobierno de la República del Ecuador de erradicación de la pobreza mediante el aprovechamiento sostenible y sustentable de sus recursos naturales. Con su venia, señor presidente, me permito una rápida lectura al proyecto. Proceda. Este es un proyecto de declaración, para ser más específico la clase de instrumento de pronunciamiento. Dice: artículo primero, apoyar la decisión soberana del gobierno de la República del Ecuador de erradicar la pobreza mediante el aprovechamiento sostenible y sustentable de sus recursos naturales. Artículo segundo, rechazar la actitud indolente y la falta de corresponsabilidad de la comunidad política y económica internacional para apoyar la iniciativa Yasuní ITT. Artículo tercero, que es necesario sumar los esfuerzos regionales para apoyar el proceso del cambio de la matriz productiva que garantice enfrentar y eliminar la pobreza de una manera sostenible y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos de nuestra región. Artículo cuarto, proponer al gobierno ecuatoriano un trabajo conjunto para que se tomen las precauciones y se realicen los procedimientos que minimicen el impacto ambiental, evitando la explotación de combustibles fósiles en áreas de alta sensibilidad biológica, protegiendo la biodiversidad y el ecosistema, así como las condiciones de vida, costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas, pueblos ancestrales y demás grupos humanos que viven en estos territorios. Artículo quinto, proponer al gobierno ecuatoriano que el Instituto Andino de Biodiversidad, creado por el Parlamento Andino mediante la decisión 1070 y aprobado en el 15º Consejo Presidencial Andino el 12 de julio del 2004, se constituye una instancia que coadyuve a la implementación de los procesos científicos, manejo de la biodiversidad, control del impacto ambiental y gestión efectiva para la mitigación del cambio climático en la zona que se realizará la explotación. Se da lectura, señor presidente. En consideración esta propuesta de pronunciamiento del Parlamento en cuanto a la propuesta que han hecho los parlamentarios ecuatorianos, o hemos hecho los parlamentarios ecuatorianos para dura decisión que ha tenido que tomar el gobierno ecuatoriano.
Parlamentario Roberto Gómez. Primero una pregunta, quizás una aclaración. ¿No son los pronunciamientos, no tienen que estar en la Gaceta previamente? Declaración. ¿O las declaraciones o en general? No necesariamente. Esta es una propuesta de declaración. La propuesta de declaración. A través de la comisión creo que viene. Pero la comisión la pone en la Gaceta y una vez que está en la Gaceta. Solo pregunto. Y de pronto termino la intervención para que todos puedan hablar. Concluyo rapidísimo. Yo estoy viendo que en la Gaceta de Julio, ¿por qué lo digo? En la Gaceta de Julio hay una propuesta que incluye muchas justificaciones muy válidas, análisis legales, normativa internacional, beneficios, instituciones intergubernamentales, información sobre el Yasuní. Quizás debería desestimarse si se quiere debatir el otro, o encontrar una manera un poco más, creo que yo, regular para tratar un punto que es distinto a uno que esté en la Gaceta y propuesto también desde la misma positiva. Pero se lo hace en la comisión, pero la plenaria no tiene que aprobarlo. Ahí de nuevo una cuestión procedimental que quizás no es necesario, pero de pronto sí vale. Y tercero, como último punto, una recomendación adicional, quizás se debe tocar aprobación de los proyectos de pronunciamiento publicados en la Gaceta Oficial. Esa parte de la sesión plenaria dice que vamos a aprobar los que están en la Gaceta Oficial. Yo iba a ampliar eso, es decir, oiga, para las próximas sesiones y en general debería ser sano que todos los instrumentos o todos los proyectos que estén en la Gaceta se nombren cuáles son los que van a ser tocados en la plenaria. Entonces, yo no sé si simplemente estamos saltándonos a hacer algo y estamos obviando ciertas cuestiones formales que deben ser respetadas. Aquí nos dice nada distinto a presentación de informes de la mesa directiva y aprobación de los proyectos de pronunciamiento. Quizás puede haber una moción para tocar algo que no esté en el orden del día. Y tendría que haber también el quórum y la votación. Entonces, eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Había una observación en la mañana de que se ponga en la sesión plenaria de la tarde que también haya informe de las comisiones. Entonces se anotó en la orden del día el informe de las comisiones, y creo que viene desde la comisión, no sé, cuarta o tercera, la segunda comisión. Me pidió la palabra parlamentaria Silvia Salgado para luego no sé si parlamentaria. Yo tengo una moción de procedimiento, pero no sé si. Pero tiene la palabra parlamentaria. Sí. A ver. No, es que hay mociones de procedimiento pero bueno. Son previas, pero bueno. A ver, está presentado una propuesta de declaración en la que formulamos 4 parlamentarios de la representación de Ecuador respecto, sí, a un tema que bien podría alguien pensar de que es muy particular del gobierno ecuatoriano, del Ecuador, pero cuando se trata de fundamentar lo que implica en las políticas de protección ambiental en la región, de mitigación de los impactos climáticos, se debería entender que es una competencia de un organismo de integración andina como este. Partimos de esa premisa, porque preservar nuestra Amazonía no es simplemente preservar la partecita que le corresponde a Colombia, que le corresponde a Bolivia, que le corresponde al Brasil, que le corresponde... O sea, la Amazonía es de Sudamérica, o está en Sudamérica, es una identidad de la región andina más propiamente. Por eso es que nosotros justificamos el hecho que es de interés de la región el que se dé este debate y se ponga en consideración esta propuesta de declaración. De lo que tenemos entendido que hay 2 mecanismos. El uno que es a través de la publicación en la Gaceta y que se tramita en una comisión y que puede ser tratado en la plenaria. Básicamente esto es requisito formal para las resoluciones y para las decisiones. Para el caso de las declaraciones es el mecanismo que está habilitado y que es precisamente el poner en el orden del día
Además de informar que este punto y este proyecto, señor presidente, fue tratado en la comisión segunda y fue también aprobado. Entonces cumple por los dos mecanismos, a través de la comisión y a través, o sea, de la formulación en el orden del día. Pero precisamente he tomado la palabra sobre este punto para hacer la aclaración que nos exige también, con razón, el parlamentario Roberto, en el sentido de que estaba publicada en la Gaceta un proyecto de recomendación cuya ponente o cuya autora es quien habla, para defender la iniciativa Yasuní, ¿no? Para defenderla y combinar y hacer parte nuestra esa iniciativa hecha desde Ecuador para dejar bajo tierra los recursos naturales. Esto estaba propuesto y se lo propuso 2 meses atrás, ¿no? Y justamente fue propuesta para evitar tomar otra decisión que es muy pertinente cuando tenía 2 opciones la iniciativa conocida como Yasuní ITT. Y esta iniciativa proponía la corresponsabilidad a la comunidad internacional para financiar al menos en el 50% de lo que podría ser la valoración de los recursos naturales del petróleo, específicamente dejarlo bajo tierra. Si se decía que el explotar el parque Yasuní, ¿no? y el ITT implicaría un costo, la propuesta era que al menos el 50% lo financie la comunidad internacional y el otro 50% lo asumía el pueblo ecuatoriano a través del Estado, obviamente, para sacrificar, hablemos así, la no explotación y garantizar el que se preserve la biodiversidad, el que se preserve el parque con todo lo que significa este patrimonio que tenemos, natural que tenemos en nuestra Amazonía y que tenemos toda la región. Esto tenía un tiempo. Ese tiempo se ha venido aplazando, es decir, se ha hecho todos los esfuerzos. Y justamente ese proyecto que yo había presentado y que está publicado en la Gaceta era el insistir en esa primera opción, que a través del Parlamento andino sumemos voces y pidamos a la comunidad internacional sensibilidad para no explotar el petróleo en un parque biológico nacional, diría yo regional, ¿no? Que garantice y que sea inclusive un mecanismo y un ejemplo de cómo combatir el cambio climático. Esa misma iniciativa tenía una opción 2 y que era precisamente la explotación. Obviamente, para explotar los recursos de un parque, ¿no? Como Yasuní, tiene un mecanismo constitucional y ese mecanismo constitucional es precisamente el que sea autorizado cualquier presidente cuando se trate de la explotación de recursos naturales. Por lo tanto, el gobierno lo que ha hecho es optar por la segunda, que es la explotación, pero obviamente ante el clamor de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, de los sectores políticos y todo, ha habido una respuesta positiva en que no se explotará el Yasuní, sino en un porcentaje mínimo y además condicionado para que esos recursos sirvan justamente para invertir en los sectores vulnerables, pero específicamente en dar vida digna a quienes viven en esos territorios. De 900.000 hectáreas que tiene el parque Yasuní, la propuesta es únicamente insistir en una explotación, en una exploración que podría ser una eventual explotación de solamente 200.000 hectáreas. El 1 por 1000, de 200 hectáreas, ¿no? 200 hectáreas, es decir, del 1 por 1000. En esas condiciones para nosotros, la propuesta es precisamente afianzar que esa decisión se mantenga y no se cambie en el tiempo. No sé si se entiende esto, porque para nosotros preservar el parque Yasuní
ha sido lo fundamental, es el clamor del pueblo ecuatoriano. Pero nosotros queremos, en lo posible, hacer un acompañamiento como Parlamento andino, como comunidad andina, hacer un acompañamiento para que se observe las condiciones en que va a ser explotado ese 1 por 1000. Primero, con los límites de territorio, es decir, que no contemple todo el Parque Yasuní. Segundo, de que esos recursos sirvan para la inversión social y para combatir la pobreza de esos sectores. Y tercero, de que se implemente un observatorio internacional para preservar o para utilizar toda la tecnología moderna del caso para disminuir el impacto ambiental. Nosotros, ese es el objetivo. Aquí se trata de entender un problema, pero obviamente también de comprometerse. Y también nuestra resolución contempla esa visión que deberíamos tener y que es precisamente que ningún país solo podrá hacer los esfuerzos de combatir el cambio climático cuando está de por medio en el mundo, ¿no? Mayoritariamente un modelo de extracción de recursos, un modelo que no implementa y que no ve la mirada en la posibilidad de cambiar la matriz productiva, es decir, de implementar políticas alternativas en donde la extracción de los recursos naturales no sea lo